les animamos a que nos pongamos en actitud de oración y que empecemos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le animo a que usted ahí en casita o en el lugar donde se encuentre, disponga su corazón ante la presencia del Señor. Imagínese que está en un lugar a solas con Jesús y que Jesús está acompañado del Espíritu Santo, de Papá Dios y de María Santísima. Pongámonos ante la presencia de nuestro Creador, ante la presencia de nuestro Redentor, ante la presencia de nuestro Santificador y ante la presencia de nuestra Madre. E invoquemos, pidámosle que nuestro buen Dios, que nuestro Papá Dios nos regale de su Espíritu Santo. Repita conmigo. Espíritu Santo de Dios, ven a morar en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, ven a morar en nuestros corazones. Así es, Padre del cielo, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo. Y juntos digamos: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. A María Santísima, nuestra Madre y Madre de nuestro Señor Jesucristo, le pedimos que interceda por cada uno de nosotros. Mamá del cielo, te pido que intercedas por cada una de las familias. Llénalos, Señora, de la gracia de tu Hijo Jesús. Y ayúdanos a que seamos verdaderos discípulos como tú eres discípula de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Avanzamos con el texto de Marcos, capítulo 2, versículos del 13 y siguientes. En la perícopa anterior veíamos cómo Jesús llama al paralítico y decíamos: Jesús no solamente quiere sanarnos, sino quiere salvarnos. Qué importante es que usted y yo nos dejemos sanar y salvar. Sanar de nuestras debilidades de pecado y salvar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para la vida eterna. Pero este proceso de salvación, esta gracia de salvación, necesita de la intervención de Dios. Así es como empezamos entonces con esta nueva perícopa, como les mencionaba, Marcos capítulo 2, versículos del 13 y siguientes. Cuando Jesús salió otra vez a la orilla del lago, toda la gente fue a verlo y él volvió a enseñarles. Al pasar, vio al cobrador de impuestos sentado a su mesa. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después Jesús fue a comer a casa de Leví.
Algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad, había buen número de ellos, pero también seguían a Jesús los maestros de la ley, los del grupo de los fariseos. Cuando lo vieron sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Come con publicanos y pecadores? Cuando Jesús oyó esto, les dijo: No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta perícopa nos va adentrando ya a lo que es el llamado de Jesús. Veíamos en el capítulo 1 cuando Jesús escoge a sus primeros 4 discípulos. En el versículo 21 del capítulo 1, Marcos nos muestra que Jesús llama a sus discípulos. Y hoy, nuevamente en el versículo 13, Marcos nos va a adentrar cómo Jesús va a continuar llamando a otro discípulo. Este discípulo, luego de una formación, luego de un proceso de caminar con Jesús, va a recibir el mandato o la misión de salir a anunciar el Evangelio, a lo que en otras palabras se le conoce como apóstol. Apóstol significa enviado de Dios. Este texto tiene mucho que ver con nosotros, porque si usted se fija en el versículo 13, nos dice: Jesús salió otra vez a la orilla del lago. Y le invito a que usted se ponga en esa imagen. Jesús está a la orilla del lago y la gente se va aglomerando. Y en la mayoría de los pasajes donde Jesús tiene por finalidad enseñar el reino de Dios, siempre lo va a hacer a la orilla del lago o en el lago. Y es que para los judíos esto tiene mucho significado. Para nosotros el lago pues significa un lugar de relajamiento, un lugar donde hay pesca, donde hay vida. Pero para el pueblo judío de la época de Jesús, el lago era sinónimo de muerte, era sinónimo de maldición, era sinónimo de pecado. Sinónimo de muerte porque por el Mar Rojo pasaron los egipcios y fueron arrasados por el agua. Sinónimo de maldición porque usted recordará que Jesús, cuando expulsa a los demonios que habitaban en un hombre, los manda a una piara de cerdos y los cerdos caen al acantilado, se caen al lago. El lago también es sinónimo de pecado o de maldición porque el lago representa el mal. Desde ahí Jesús nos muestra que cuando enseña a la orilla o desde la orilla del lago, lo que quiere decir es que se acerca a nuestra vida. Se acerca a donde inicia nuestra vida de pecado. Y así es Jesús. Jesús se acerca a usted y a mí, se acerca a nuestra debilidad y desde ahí empieza un proceso de llamamiento. Nos llama, Jesús nos llama, así como a Leví. Leví significa el que une. Precisamente, este cobrador de impuestos tiene el nombre de uno de los hijos de Jacob. Es totalmente judío, es completamente un israelita de cepa, como diría Jesús cuando se refería a Natanael. Ahora, ¿qué tiene que ver Leví dentro de la sociedad? Pues Leví es de nacionalidad judía, pero se pone al servicio del Imperio Romano. Aquella persona que siendo de nacionalidad judía se ponía al servicio del Imperio Romano era considerado un pecador público. Hay que destacar que para los judíos había dos clases de pecadores: los que pecaban en público
Por eso eran pecadores públicos y los pecadores privados, aquellos que cometían sus pecados a escondidas. Y por ahí, de seguro, alguien dice como que se parece a la realidad de nuestros días. Sí, nosotros, los seres humanos, hoy en día también somos o formamos parte de estos dos grupos de pecadores, los públicos y los privados. Y a los pecadores públicos, pues a veces uno dice, es fácil identificarlos y los señalamos con el dedo. Y ahí decimos, es que esta persona vive en adulterio, por lo tanto se hace un pecador público, ¿cierto? Porque lo conocemos, porque lo miramos públicamente. Esta persona de pronto vive en prostitución, vive en homosexualidad, o a esta persona le gusta el chisme, le gusta ser mentiroso, pues vamos identificando públicamente a una persona por su manera de vivir. Pero también nosotros somos pecadores privados, porque mentimos, robamos, muchas veces somos infieles a nuestra pareja de manera oculta, donde nadie lo sabe. Al menos en el diario vivir nos llenamos de pensamientos y deseos impuros, o nos llenamos de mucho rencor, o somos muy violentos y nadie lo sospecha. También nos parecemos a ese grupo de pecadores públicos y privados. El hecho es de que cuando Jesús lo llama, no le interesa el tipo de pecador que sea Leví. Le dice, muchacho, sígueme, camina conmigo. Lo hermoso cuando Jesús llama es el Espíritu Santo que actúa en usted y en mí. Y yo pienso, y cada vez me voy convenciendo, de que cuando Jesús nos invita a seguirle, no hay ser humano que se resista al llamado, porque el Espíritu responde al llamado del Espíritu de Dios. En otras palabras, nuestro ser responde al llamado de Dios. Y ahí es donde empieza el proceso de conversión. Lo que le pasó a Leví. Dejó de ser un pecador público para volverse un apóstol de Jesús. En el versículo 15 nos muestra cómo Jesús va a comer en la casa de Leví. Para los judíos, ver a un pecador público, pues eso era algo detestable. Y es que ellos decían, no, es que juntarse con esto no vale porque nos pega su maldición, nos pega su impureza. Jesús no le teme a la impureza. Jesús le enfrenta a la impureza. Y acercándose a Leví, lo va a purificar, lo va a santificar y lo va a bautizar en el Espíritu Santo. Jesús entonces nos sumerge en el bautismo del Espíritu y nos llama a sentarnos a su mesa. Esta imagen de Jesús comiendo junto a Leví, a otros cobradores de impuestos y a otros pecadores, tiene mucho que ver con su vida y con mi vida. Este texto tiene mucho que ver con la invitación que hace Jesús a alimentarnos de su cuerpo. Fíjese que si lo llevamos a un contexto social, en nuestra actualidad, el gobierno, la persona que gobierna en este momento nuestro territorio ecuatoriano, tiene su grupo de ministros con quienes comparte un almuerzo, y en el almuerzo, pues, ¿qué hay? Un diálogo. Hay una exposición de las actividades y funciones que tiene cada ministerio. Precisamente eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos llama a su mesa, nos llama a participar de un banquete especial que es su cuerpo y su sangre. ¿Y a quiénes les llama? A quienes les están siguiendo. Y usted dirá, Jesús, ¿en qué momento me llamará? Pues Jesús todos los días y todo el día nos está llamando a seguirle. Si nosotros le seguimos a Jesús, pasamos por un proceso de conversión. Atravesando el proceso de conversión,
pasamos o nos sentamos a la mesa de Jesús, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Y alimentándonos de su cuerpo y de su sangre, pasamos a recibir una misión. Una misión que, como decía, empieza en la casa, se extiende en su barrio, en su parroquia y puede alcanzar muchos lugares más. Por eso esta imagen de que Jesús se sienta a comer con los pecadores es muy hermosa, como les decía, porque Jesús no le discrimina a usted, no le desprecia a usted. Antes bien, Él que conoce su debilidad, querido oyente, y la mía, Jesús nos invita a participar de su cuerpo y de su sangre. Nos invita a acercarnos al sacramento de la confesión. Nos invita a dejar nuestra vida de pecado y a emprender una vida de apostolado. Luego el texto en el versículo 17 nos muestra, Marcos nos dice, Jesús ante la protesta, ante el comentario que hacen los maestros de la ley, le van a decir, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. En otras palabras les dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es que en verdad, los fariseos, que eran una secta de los judíos, se creían los santos, se creían los puros, los que por cumplir la ley tal como está escrita, creían no tener pecado. Y ahí es donde viene Jesús, dice, ustedes que se creen los justos, ustedes, pues no es para ustedes el reino de Dios, para ustedes no es este banquete, no es esta mesa que se ha preparado. Pero sí para los pecadores, sí para aquellas personas a quienes ustedes desprecian, para quienes ustedes los señalan. Por eso Jesús en otro pasaje les va a decir a los fariseos, sepulcros blanqueados. Imagínense esa escena, ¿cómo es un sepulcro? Por encima pues una lápida muy bonita, una imagen hermosa, un césped pues precioso, un ramo de flores espléndido. Pero por dentro un ataúd que contiene un muerto que de pronto hasta huele mal. Por eso Jesús nos va a decir sepulcros blanqueados, porque muchas veces, querido oyente, su fe y mi fe puede estar así. Por fuera, para que nos vean las demás personas, hermoso, que doblamos rodilla en cualquier lugar, que clamamos a Dios en cualquier lugar, pero por dentro, que huele feo. Por las intenciones que tiene. ¿Cuáles intenciones? Que a veces nos acercamos a Dios únicamente para acrecentar nuestra capacidad económica o por acrecentar nuestro patrimonio. Pero lo correcto sería acercarnos a Dios por amor. Jesús nos salva por amor, nos perdona por amor. Y sin embargo, hay momentos en que el ser humano busca a Dios por interés. Jesús nos dice, he venido a llamar a los pecadores. Y yo le animo, querido oyente, a que usted se ponga feliz, que se sienta dichoso, es decir, que se sienta feliz, porque Jesús a usted y a mí, que de pronto vivimos aferrados a un pecado, nos viene a llamar. Nos invita a participar de su banquete, nos invita a participar de su cuerpo y de su sangre. Continuemos con la lectura de Marcos, capítulo 2. Avancemos desde el versículo 18 al versículo 22. El texto dice lo siguiente. Un día que los discípulos de Juan Bautista y los fariseos estaban ayunando, algunas personas vinieron a decir a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos como lo hacen los de Juan y los de los fariseos? Jesús les contestó, ¿pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Cierto que no. No deben ayunar mientras está con ellos. Pero llegará el momento en que el novio se les será arrebatado. Entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira la tela vieja y se hace más grande la rotura. Y nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque el vino las rompería.
Así se echaría a perder el vino y las vasijas, el vino nuevo en vasijas nuevas. El versículo 18 nos invita a ver que un grupo de personas, un grupo de ciudadanos que seguían a Jesús y le preguntan: oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos? El ayuno tiene mucho que ver con un sentido de purificación. El ayuno tiene que ver mucho con la experiencia de sentir una aflicción en el alma. Y lo dice el Salmo 35, versículo 13. ¿Sí? Salmo 35, versículo 13. Les comparto este texto del Salmo para poder entender por qué se ayunaba. Escuche lo que dice el Salmo 35, versículo 13. Yo, en cambio, cuando ellos estaban enfermos, me cubría con ropas de penitencia, afligía mi alma con ayunos, y oraba con la cabeza inclinada. Y el Salmo 69, versículo 11, también lo confirma y dice lo siguiente: cuando aflijo mi alma con ayunos, diga usted, cuando aflijo mi alma con ayunos, mire, ¿para qué es el ayuno? Para afligir el alma. ¿Y cuándo afligimos el alma? Cuando realmente nos conocemos pecadores. Cuando uno, yo digo, es el hecho de reconocerse pecador, eso es de valientes. El hecho de acercarse al sacramento de la confesión, eso es de superhéroes. Porque cuando uno es consciente del pecado que lleva, sea esto fornicación, adulterio, pues cualquier pecado que usted conozca, si usted lo lleva al sacramento de la confesión, eso sí que necesita de valentía. ¿Cuánta tentación uno tiene que pasar? ¿Cuántos obstáculos tiene que atravesar para llegar a vivir esa experiencia del sacramento de la confesión? Pero qué gratificante es cuando usted se ha confesado. Usted puede acercarse al sacramento de la Eucaristía y participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué tanto la insistencia del alimentarse del cuerpo y de la sangre de Jesús? Pues fíjese, querido oyente, que para gloria de Dios, bendito Dios, que me ha permitido experimentar la Eucaristía y hacerme consciente de que ahí recibo no un pan, sino recibo al mismo Cristo. No un vino, sino la misma sangre de Cristo. El cuerpo que nos es entregado para vida eterna. Y la sangre que es entregada para el perdón de los pecados. Y yo me gozo en el texto de Juan, capítulo 6, versículos del 51 en adelante, donde Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y decía ya en una oportunidad, Dios nos muestra su naturaleza divina cuando es el Verbo. Y sin perder esa naturaleza divina, se hace hombre. Sin perder ni la naturaleza divina, ni la naturaleza humana, se hace pan. Por eso Jesús dice: yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo. Ese pan que se da en un banquete, ese pan que se entrega en una mesa a la que usted y yo estamos llamados. Y acá Marcos nos muestra que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y usted dirá, pero qué raro, qué sorprendente, ¿por qué no ayunan los discípulos de Jesús? Hay que entender que en el tiempo de Jesús, cuando el novio, se iban a celebrar unas bodas, un matrimonio, y los amigos del novio acompañaban al novio, pues pasaban felices, estaban contentos, no experimentaban la tristeza. Por eso Jesús les va a decir: ¿deben ayunar los amigos del novio? Pues no. Cuando usted está con Dios, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, ¿usted qué es lo que hace? Usted no se aflige, usted disfruta a Dios.
usted vive con Dios, usted se comunica con Dios. Pero el texto dice, habrá un momento en que a los discípulos les será quitado el novio y por lo tanto deberán ayunar. Esto tiene mucho que ver con su vida y con mi vida, querido oyente. Porque así como hay momentos en que usted y yo, llenos de la gracia de Dios, estamos felices y hablamos de Jesús y damos testimonio de Jesús, hay momentos en que también pecamos. Hemos perdido la compañía del novio y es donde entramos a hacer conciencia de nuestra equivocación y entramos en ayuno, entramos en penitencia. Por eso Jesús nos va a decir, cuando ya el novio les sea quitado, deberán ayunar. La invitación entonces a que si usted y yo perdemos al novio, nos acerquemos inmediatamente al sacramento de la confesión. Lógicamente que para esto pues requiere de que hagamos un examen de conciencia y luego de haber hecho un buen examen de conciencia, nos acerquemos al sacramento de la confesión y volvamos a participar de este banquete que es propio de los pecadores, pero que tiene como anfitrión y como alimento al mismo Dios que nos redime, que nos ama y que siempre está con los brazos abiertos para perdonarnos. Y volveremos al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Empezaremos desde el versículo 23 y siguientes, es decir, hasta el versículo 28. Versículo 23. Un sábado Jesús caminaba por los sembrados con sus discípulos. Ellos al pasar se pusieron a desgranar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira qué están haciendo. Es cosa que no se puede hacer en día sábado». Él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Que entró en la casa de Dios en la época del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a los que estaban con él. Y él les dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por eso el Hijo del Hombre es Señor también y es dueño del sábado. Este texto nos va mostrando cómo Jesús empieza a enseñarles y empieza a aplicar la doctrina que traía Jesús. ¿Se acuerda que en el capítulo 1 decía que Jesús enseñaba una nueva doctrina? Y esto es novedoso para los fariseos y para los judíos de la época de Jesús, porque creían que el sábado es para acostarse y pasar durmiendo. Pero Jesús nos enseña de que el trabajo no tiene nada que ver, porque el trabajo nos va a llevar a entrar en la presencia del Señor. Y hay que recordar que cuando Jesús empieza a mostrarnos el reino de Dios, precisamente va a hacer milagros en día sábado, porque para Dios el gozo es totalmente diferente al descanso o a la felicidad que tiene o que aspira el hombre. Mire que los fariseos le dicen, ¿por qué hacen cosas prohibidas el sábado? Jesús nos va a decir, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. En otras palabras, lo que Jesús nos muestra es que ciertamente el sábado se destina para entrar en la presencia de Dios, para entrar en ese gozo de Dios. ¿Cuál es el gozo de Dios? Es la felicidad. ¿Cuál es el gozo de Dios? Es la conversión del ser humano. A ese gozo es lo que nos invita Jesús. Por eso Jesús nos dice, no es el hombre para el sábado. No es el hombre para el sábado. En otras palabras,
El día no debe absorbernos. El trajinar de nuestra actividad laboral, de nuestra actividad familiar, nuestra realidad diaria no debe absorbernos, sino que usted en ese día debe dar gracias, debe entrar en la presencia de Dios. ¿De qué manera entramos en la presencia de Dios? Cada vez que usted y yo escuchamos la voz de Dios actuando en nuestro corazón, cada vez que usted y yo entramos en la presencia de Dios, cada vez que usted y yo le decimos sí a esas corazonadas que Dios pone en nuestro interior. Es importante ver cómo Jesús da gloria a Dios el sábado. Los judíos en época del sábado se limitaban en ayudar al prójimo. Pero mire acá cómo Jesús empieza a sanar en sábado. Es una forma de glorificar a Dios. Y de hecho, pues es la forma perfecta de glorificar a Dios. Le pregunto, ¿cuándo usted glorifica al Señor con sus actos? ¿Cuándo usted y yo glorificamos al Señor con nuestras buenas obras? ¿Cómo han sido nuestras obras del día? ¿Buenas o malas? Este texto también nos hace referencia a que Jesús nos invita a participar del banquete que está, o del pan que está destinado únicamente para el sumo sacerdote. Y Jesús nos va a decir, David y sus acompañantes entraron a la casa, entraron al templo y comieron de ese pan que estaba destinado únicamente para el sacerdote. Es que el cuerpo de Cristo no se da únicamente para los santos, ya lo decía Jesús, Él ha venido por los pecadores. Por lo tanto, el cuerpo y la sangre de Cristo se dan para todo ser humano. Continuemos con el capítulo 3, avanzando ya en el texto de Marcos, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos lo observaban. ¿Lo sanaría Jesús en ese día sábado? Ellos estaban dispuestos a denunciarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, «Ponte de pie y colócate aquí en medio». Y luego les preguntó, ¿qué está permitido hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a una persona o matarla? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y apenado por su ceguera. Dijo al hombre, «Extiende la mano». El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a ver a los partidarios de Herodes y buscaron con ellos la forma de eliminar a Jesús. De este texto, ya en el capítulo 3, vemos cómo Jesús entra a una sinagoga. Decíamos que sinagogas son casas de oración donde los judíos se reunían, lógicamente, para orar, para leer las Sagradas Escrituras y para reflexionar. Así como usted hace en casa. Yo estoy seguro de que usted en casa toma su Biblia, la lee, la reflexiona y la lleva a la vida diaria. Pero el texto de Marcos nos muestra a un hombre que tenía la mano paralizada. Póngase en esta imagen. Extienda su mano. ¿Para qué es la mano? Es para saludar. Es para dar, ¿cierto? Para dar un regalo. Para recibir un regalo. Pero ¿qué tiene que ver cuando Marcos nos dice que el hombre tenía la mano paralizada? Ahora le invito a que cierre su mano y que con la mano cerrada intente recibir algo que le esté dando otra persona. Pues no puede. Con la mano cerrada intente ser generoso. Pues no puede, porque tiene la mano empuñada. Esa es la imagen que nos presenta Marcos cuando nos habla de un hombre con la mano paralizada.
porque tiene que ver mucho con nuestra generosidad. La mano paralizada nos está indicando de que usted y yo somos egoístas, somos orgullosos, somos acaparadores de las cosas materiales. Pero por otro lado también podemos convertirnos en acaparadores de las bendiciones de Dios. Y usted dirá, ¿cómo, Fernando? ¿Cómo nos puede decir eso que somos acaparadores de las gracias o de las bendiciones que Dios nos da? Pues sí, cuando usted se alimenta de la palabra de Dios y no comparte con su familia, cuando usted participa de la Santa Eucaristía, pero no invita a su familia, cuando usted recibe alguna bendición y no comparte con las personas que lo necesitan, también nos parecemos a este hombre que tiene la mano paralizada. Por eso habría que examinarnos cómo es nuestra generosidad con los que nos rodean, cómo es nuestro pan de cada día, si lo compartimos o no lo compartimos. Pero vemos que Jesús hace un milagro en sábado. A mí me gusta esta imagen cuando Jesús se enoja. Y usted dirá, ¿por qué? Porque nos muestra Marcos a un Jesús realmente humano. Es un Jesús que es capaz de compartir con los pobres, de conversar con los pecadores, de reír con los pecadores. Pero también un Jesús que se enoja con aquellos que tenemos el corazón duro. Yo no concibo la palabra que muchas veces decimos Dios nos ha castigado. ¿Por qué no concibo? Porque Dios no castiga. Y lo dice la misma palabra de Dios. Dios no castiga. Dios lo que nos da es su misericordia. Y cuando recibimos lo que nos correspondía, no ha sido un castigo. Ha sido consecuencia de nuestro pecado o nuestra falta de atención a Dios. Finalmente, Marcos nos muestra de que los enemigos de Jesús se van a aliar con los partidarios de Herodes. Hay que tomar en cuenta que los fariseos no se llevaban con los partidarios o con los servidores de Herodes. Por eso, Marcos nos dice que la intención de los fariseos les lleva a hacer las paces con los servidores de Herodes con la única intención de encontrar el momento de dar muerte a Jesús. Y ahí le invito. Nosotros también en ocasiones nos ponemos en contra de Jesús. Cada vez que contradecimos su voluntad, cada vez que no participamos de una vida sacramental, cada vez que nos aferramos a un pecado, también nos estamos poniendo en contra de Dios. Les invito a que terminemos orando y que le demos gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, rico en misericordia. Tu palabra es viva, tu palabra es eterna. Tu palabra nos lee nuestra vida. Tu palabra nos escudriña nuestra realidad. Danos, Señor, la gracia de que tu palabra nos transforme, de que tu palabra nos regale esa paz que necesitamos y que por medio de tu palabra conozcamos a tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos regale una profunda conversión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.